sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy sábado 30 de marzo lleva por título Mas Dios muestra su amor, estando en Romanos capítulo 5 del verso 6 al 11. Así dice la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mas Dios muestra su amor. Al romperse el velo del templo, demostrando que Cristo abrió el camino hacia Dios, siendo él mismo el acceso, de manera que aquí está propiciando, está demostrando, está dando a través de su sacrificio paz permanente, porque hemos recibido la gracia del Señor a través de ese sacrificio. El hecho de que el velo se haya roto simbolizaba que ya no había más separación, sino que ya había un camino perfecto para poder acercarnos, no por nosotros mismos, sino a través de la gracia de Dios. Y a través de este pasaje vamos a estar revisando tres elementos de los cuales nos hablan de la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz. Y a su vez, elementos que nos muestran el gran amor que Dios tuvo a cada uno de nosotros, principalmente que Jesús murió por nosotros, siendo ese el primer punto, murió por nosotros. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Algo tan hermoso que tiene el libro de Romanos es que expone el Evangelio con todos sus matices. Expone el Evangelio a grandes rasgos, expone el Evangelio de manera tan profunda. Y este capítulo 5 nos habla de cómo nosotros tenemos paz para con Dios y cómo esa paz nos ayuda a pasar a salir adelante a través de las adversidades y tribulaciones y cómo el carácter de Cristo se va siendo forjado en cada uno de nosotros. Y al llegar aquí al verso 6, lo que hace es demostrar contundentemente que no es a través de nosotros. El hecho de que somos pecadores nos hace débiles, de esa manera nos describe, siendo esa palabra traducida o significando también como indefensos. Porque nos dice el versículo 6, porque Cristo, y está dando una explicación, cuando aún éramos débiles. ¿Quiénes éramos débiles o quiénes eran débiles? Nosotros que no teníamos el Evangelio. A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, somos incapaces de salvarnos. Es más, la Biblia nos identifica como personas incapaces de dar nuestra vida incluso por otras personas. Nos dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguien por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ok, nos está diciendo, Cristo dio su vida por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Pero miren, ustedes son identificados como débiles, pero si quieren entender el sacrificio de Jesús, quieren saber cómo es ese intercambio, bueno, ustedes o ninguno de ustedes moriría o daría su vida por alguien que es considerado justo. Es más, quizá alguno pudiese hacerlo, pero sería completamente descabellado. Dice otra versión, quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero es algo completamente imposible, porque nuestra naturaleza pecaminosa lo que nos hace es sentirnos como personas invaluables, como únicos, demostrando cuán egoístas podemos ser, podemos actuar. Y es por eso que al saber este antecedente y pues esta respuesta que nosotros tenemos incluso para con otras personas, dice que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y lo más hermoso dice, a su tiempo murió por los impíos. En otras palabras,
en el tiempo perfecto establecido por el plan divino, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y es que sin importar la adversidad, sin importar el problema, sin importar la circunstancia, el Evangelio de Cristo llega a cada uno de nosotros en el momento preciso. ¿Para qué? Para darnos vida, para que podamos conocer, para que podamos acercarnos a la luz perfecta que encontramos en Él. Y es que el amor de Dios es tan grande que se manifiesta, que su expresión tan perfecta se presenta en la cruz. Es por eso que dice que Cristo murió por cada uno de nosotros en el tiempo perfecto. Es por ello que no debemos de cuestionarnos, no debemos de preguntarnos o por qué pasó esto, por qué no conocí antes o por qué no lo había entendido, sino que la misericordia del Señor es tan grande que nos permite entender las circunstancias, entender su evangelio, entender su obra en cada uno de nosotros en el momento preciso, para que de esa manera podamos mirar hacia atrás, mirarnos ahorita y decir, Señor, eres tan misericordioso, eres tan grande que es tu mano la que definitivamente sostiene a cada uno de nosotros. Y eso nos lleva al segundo punto, llamado salvos por él. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Posterior a explicar nuestra condición de incapaces, nuestra condición de pecadores, nuestra condición de egoístas, nuestra condición de débiles, Pablo lleva a cada lector a apreciar el inconmensurable amor de Dios, porque a pesar de ser pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es más, todavía no éramos salvos, todavía estábamos siendo pecadores y Cristo murió por nosotros, dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sabemos que la salvación es el regalo más grande que nosotros podemos tener y que podemos poseer. Y no solamente esto, que mediante el sacrificio de Jesús se nos es puesta su justicia. Nosotros somos incapaces de ser justos, de ser perfectos delante de Dios. Es por eso que se nos es puesto el nombre de Jesús en cada uno de nosotros y somos hechos justos. A este proceso se le llama justificación. Somos declarados justos no por nuestras obras, sino por la obra que Jesús hizo por nosotros. Y bueno, al ser justificados, somos salvos, pero somos salvos de la ira de Dios, porque Cristo pagó todo por nosotros. Dice, estando ya justificados en su sangre, o sea, somos declarados justos mediante su sacrificio, por Él, por Cristo, por Jesús, seremos salvos de la ira de Dios. Recordemos en la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? A la copa de la ira de Dios. La ira de Dios, una muestra la tenemos en los juicios del Antiguo Testamento, una pequeña muestra, porque el castigo de Dios, la ira de Dios fue tan grande en contra del pecado que se vio manifestada en la cruz, un suceso tan desgarrador que podemos leer en la Escritura. Y en este sacrificio nos demuestra que no merecemos el castigo, no por nuestras obras. Esto es gracias a Jesús y que somos salvos por Él. Nos lleva a un entendimiento de que es todo por gracia, de que todo es por misericordia, de que Dios muestra su amor en que murió por nosotros y que somos salvos por Él. Llevándonos al tercer punto, Cristo nuestra plenitud. Estos versículos, versículos 10 y 11, y bueno, también el capítulo de Romanos, nos lleva a un entendimiento de la importancia del arrepentimiento, pero principalmente focalizarnos en la esencia del Evangelio, la cual se encuentra en Cristo. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mediante la muerte de Cristo somos reconciliados y su resurrección es la obra perfecta. Él es quien nos preserva, Él es quien nos da esa garantía mediante Él mismo, mediante su sacrificio. Dice, porque si siendo enemigos, aún éramos pecadores, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes éramos pecadores, mediante su sacrificio somos reconciliados con Dios.
Ahora, ya estando reconciliados, mediante la resurrección de Jesús, nosotros seremos guardados, cuidados, reservados solamente para Él. Y todo esto por la gracia del Señor. Y es que esto es tan maravilloso que nos lleva al versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, el gozo, como veíamos en el libro de Salmos, la alabanza que debe de salir de nuestros labios, la respuesta que debe salir de nuestros labios es adorar a Dios, es reconocer su obra perfecta, reconocer su salvación, su plan perfecto que se llevó a cabo y que está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Dice un autor, el llamado del Evangelio es arrepentirse de esta vida centrada en ti mismo, arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El Evangelio nos llama a arrepentirnos. Este pasaje hace lo mismo. Ciertamente, el velo se partió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era la presencia de Dios mismo. De manera que ya no hay nada que nos esté separando, ya no hay una pared, sino que ahora hay un camino, el cual se llama Cristo. Y es que su amor es el que nos llama, su amor es el que nos muestra que murió por nosotros, que mediante su sacrificio, mediante su muerte y mediante su resurrección, nosotros somos salvos y que también Él es nuestra plenitud, Él es todo lo que nosotros necesitamos para seguir, para subsistir y para persistir, porque Él es el único que nos guarda, nos reserva para su gloria. Y nuestra respuesta debe ser adorarlo, nuestra respuesta debe ser agradecerle y nuestra respuesta debe ser compartir el Evangelio a cada una de las personas que nosotros conozcamos. Siendo esta la gran comisión que el Señor nos dio. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, que puedan suscribirse, que puedan seguir acompañándonos el día de mañana, domingo de resurrección. Vamos a estar estudiando nuestro último tema relacionado a la Semana Santa y posterior continuar con nuestro estudio devocional. Dios les bendiga.